estamos ministrando a un pueblo mientras estamos bajo ataque continuo del reino de las tinieblas. No esperes a ser la próxima víctima para abrir los ojos. Si creamos una estrategia para llevar a cabo la gran comisión, deberíamos hacer lo mismo para librar la guerra espiritual. Leemos sobre la guerra espiritual, la afirmamos, incluso llegamos a enseñarla, pero luego vivimos como si no tuviéramos enemigos dentro y fuera de nosotros. Jesús describió la realidad en medio del cual nosotros ministramos. En Mateo 10:16, Él estaba enviando a sus discípulos a ministrar y a expulsar demonios y entre otras cosas. Les advierte que estarían ministrando no solo a ovejas, sino también a cabritos e incluso en medio de lobos. Dicho en otras palabras, entre las personas que escucharían su predicación estarían algunos o muchos que serían más bien falsos maestros o enviados de Satanás con la intención expresa de causar división y destrucción entre las ovejas, y de ahí la advertencia de ser muy astutos y al mismo tiempo inocentes. Asimismo, Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advirtió que después de su partida vendrían lobos feroces que tratarían de dividir y destruir el rebaño, como lo podemos ver en Hechos 20:29. De manera similar, Pedro nos advirtió sobre esto cuando dijo: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, como dice 1 de Pedro 5:8. La palabra sobrio nos habla de ser emocionalmente estable, no bajo el control de las influencias intoxicantes del pecado, sino bajo el control del Espíritu Santo, como lo dice 1 Timoteo 4:12. El llamado ministerial tiene cierto peso, y más aún si sabemos que nuestro llamado está íntimamente ligado a luchar contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. 3 consejos sobre la batalla espiritual para todos ustedes. Número 1. Lo importante aquí es: cultiva la humildad. Quizás no hay mejor defensa contra un ataque espiritual que la humildad de un siervo de Dios. Dios da gracia al humilde, como dice Santiago 4:6. Habita con el humilde de espíritu, Isaías 57:15. Enseña a los humildes, Salmo 25:12. Mira de manera especial al humilde, Salmo 66:2. Y atiende al humilde, en Salmo 138:6. El humilde está consciente de los peligros espirituales de vivir en un mundo caído y de pecado en su mundo interior. Quizás no hay mejor defensa contra un ataque espiritual que la humildad de un siervo de Dios. Punto número 2. Cultiva la oración. La dependencia de la oración es vital a la hora de batallar a favor de la causa de Cristo. Pablo pidió oración por él mismo en múltiples ocasiones porque conocía lo que él estaba batallando. En Efesios 6:19. Pablo reconocía que la batalla espiritual podía ser intimidante y por tanto pedía oración para predicar sin temor. El liderazgo de la iglesia no puede liderar al pueblo de Dios en contra de una legión de seres espirituales de maldad en las regiones celestiales sin hacer uso continuo de la oración. Punto número 3. Cuida la doctrina en la línea de fuego. El liderazgo de la iglesia tiene la obligación de cuidar de la doctrina bíblica, porque sobre esa roca y del poder del Espíritu depende su triunfo o derrota. Por años hemos oído que muchas de las herejías han surgido en el campo misionero. Quizás parte de la razón se deba al hecho de que muchos misioneros fueron enviados sin estar debidamente preparados para ir al campo de batalla. Por otro lado, es posible que muchos, preocupados por la suerte de los no alcanzados, hayan diluido el mensaje del Evangelio, tratando de ganar más almas para el Señor. En este último caso, colocamos al hombre en el primer lugar y a Dios y su plan de redención en un segundo plano, acarreando así terribles consecuencias. No olvidemos que Satanás conoce muy bien que una de las maneras de hacer la iglesia inefectiva es corrompiendo su doctrina. Siempre ha existido la urgencia de mantener la ortodoxia de la fe cristiana. Harold Brown escribió: la vida cristiana es frecuentemente presentada como una guerra espiritual. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores. Son traidores porque después de haber creído, tergiversaron la verdad con la intención de atraer verdaderos discípulos hacia sí mismos. Bien dijo Martin Lloyd-Jones: todos los males de la iglesia
y de las naciones hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios. Permanezcamos firmes ante la batalla espiritual, porque nuestra confianza y esperanza están en aquel que reveló todas estas cosas y que se identificó a sí mismo diciendo: yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, como lo dice Apocalipsis 1:8. Y él dijo a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17-18. A nosotros solo nos queda decir: amén, ven Señor Jesús. Dios te bendiga. Esto es Grupo México Ministries. No olvides de dejarnos tu like y compartir nuestros videos.